Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy nos toca ver paisajes fascinantes en la frontera de Chile con Argentina, lagunas de la cordillera, nieve, bosque de araucarias, volcanes. Lo vamos a pasar muy bien. Este tour lo hice con la agencia Turismo Florencia, es una de las agencias de turismo que hay en Pucón. Este tour se llama Frontera y Cascadas, es un tour que no se realiza todos los días, hay que agendarlo con tiempo, pero es una aventura muy linda. Es mi primera vez yendo por esta ruta hasta el paso internacional Mamuil Malal y yo estaba muy emocionado. Ahora, ¿por qué la emoción? Mientras vemos el comienzo del tour, yo me fui en el asiento de copiloto, en un furgón Nissan NB350 que verán después, muy cómodo. La primera razón de emocionarme es que era un paseo que tenía pendiente en Pucón, era mi primera vez yendo al paso internacional Mamuil Malal. En mis viajes anteriores había conocido los alrededores, había visitado distintas termas, tal como en los videos que han visto en semanas anteriores, pero nunca había ido a la frontera y quería ir, quería hacerlo. Y la segunda es que la cordillera de los Andes es demasiado hermosa. Uno de los viajes pendientes que tengo es cruzar la cordillera en invierno. Hay un par de viajes internacionales que cruzan por esta región, hay buses por Paso Pino Achado que llegan a Neuquén, y otros buses por acá que van a Junín y San Martín de los Andes. He visto fotos de esos buses con las araucarias, con la nieve y me dan ganas de viajar. Quería viajar en 2020, pero bueno, ya saben, ya saben qué pasó en 2020. Y lo otro, que es una ventaja aquí, es que cuando viajas en bus ves muchas cosas lindas, pero no puedes parar a tomar fotos. Y eso es lo bueno de este tour, porque veremos todas esas cosas lindas, pero también podemos bajar y tomar fotos. La primera parada que hicimos fue en la pasarela Los Sauces, que cruza el río Trancura. El río Trancura es muy conocido en la zona porque tiene zonas rápidas. Se usa mucho para practicar rafting, grados 2, 3 y 4. Pucón es una ciudad ideal para los deportes aventura, hay mucha oferta de eso. Esta misma agencia tiene panoramas de este tipo. Yo soy más terrestre, me gustan más los paseos tranquilos. Y aquí el río es súper bonito, súper tranquilo. En esta zona se aprecia tranquilo. Estas pasarelas son usadas por los lugareños para llegar a la carretera. Son zonas de campo y por el lugar pasan los buses que unen Pucón con Curarrehue, buses que vimos en otro episodio anterior de Mirando Buses. Con la emoción, no les había mostrado el mapa, pero ustedes saben que soy amigo de los mapas. Nosotros estamos en el sur de Chile, región de la Araucanía, iniciamos en Pucón, vamos a la frontera con Argentina y estamos donde está la cámara de fotos, casi llegando a Curarrehue. Este video es presentado por Mis Libros, si te gusta lo que hago amarás Mis Libros, hay packs con descuentos para quienes compren más de uno, cintarrotachilla@gmail.com es mi medio de contacto. Entramos a Curarrehue, que es la ciudad más grande de esta ruta. Con esto estamos a 40 kilómetros de la frontera con Argentina. Si vienes en auto, es la última ciudad para abastecerte de combustible y de víveres, porque más arriba, más hacia la cordillera, hay pueblos más pequeños. El único transporte público que hay son los buses Pucón-Curarrehue y los servicios rurales subsidiados, que son las rutas que conectan zonas aisladas. Pero literalmente para ver lo que hay después de Curarrehue es necesario ir en un vehículo propio o en un tour como este, porque hay muy poco transporte público. La ruta 199 está pavimentada hasta la frontera. En todo momento vamos pegados al río Trancura, vemos paisajes de campos, muchos campos, además de algunas montañas altas que comienzan a asomarse en el horizonte. La cordillera de los Andes no es uniforme en todo el continente y tampoco lo es en Chile. En Chile la cordillera es muy alta en el norte y centro del país, con montañas sobre 4.000 metros de altitud. En el norte hay volcanes gigantes como el volcán Licancabur, que tiene unos 5.900 metros, poco más. En las cercanías de Santiago también hay montañas enormes, el Cerro del Plomo tiene unos 5.400 metros, el volcán Tupungato tiene unos 6.500 metros, por poner casos, y siempre redondeando. Y ni hablar del monte Aconcagua en Argentina, que es la montaña más alta del continente, con poco más de 6.960 metros. Pero en el sur, la cordillera de los Andes es diferente, las montañas no son tan altas, las zonas de nieve se combinan con bosques milenarios, con bosques nativos y muchas áreas protegidas, parques nacionales. Y escénicamente es bellísimo. Hicimos una parada en el sector de Puesco. Esto es a unos 20 kilómetros del paso internacional.
En el lugar pudimos ver un cerro bastante curioso. Esto es el cerro Las Peinetas, que en Mapudungun le dicen cerro Pocolpén. Ahora, además de que es bonito, ¿qué es lo curioso? Lo curioso es la forma del cerro, que tiene puntas parecidas a Torres del Paine. No sé si lo logran apreciar, es muy parecido. El Cerro de las Peinetas es usado para practicar escalada en roca. Es un punto súper importante para los deportistas de esta disciplina. Y para nosotros, simples mortales, ven ahí la punta del cerro, pues esa punta del cerro es el límite internacional. El otro lado del cerro es argentino, así de cerca estamos. Detrás de ese cerro está el lago Tromén, que nunca he estado ahí, pero dicen que es bonito, aunque con mucho viento. Y este cerro tiene unos 2000 metros de altitud, como para que se hagan una idea. Este video corresponde al invierno, fines de agosto de 2021. Tuvimos muy buen tiempo, en los días anteriores habíamos tenido lluvia, y no sería raro tener lluvia. Toda esta zona es lluviosa y a veces cae nieve. En el primer video, ese de viaje en bus a Pucón, les comentaba que parte del viaje nació porque estuve mucho tiempo encerrado, meses, por todo este asunto sanitario. Leí libros, edité libros para otras personas, vi varios videos y también vi una serie llamada Yuru Camp. Es un anime japonés de unas chicas que van de campamento y van a muchos lugares bonitos en Japón. Este paseo a la cordillera tenía esa calidez, esa sensación de poder conocer lugares nuevos, bonitos y de los que no tenía mucha idea, porque antes de venir sabía que había lugares bonitos, pero no sabía exactamente cómo eran. Después de un control corto en CONAF, con el control de temperatura y otras cosas más, pudimos entrar al Parque Nacional Villarrica en este sector de Puesco, y todo esto que veremos es un área protegida. Ahora toca lo mejor de lo mejor y lo que creo que todos estábamos esperando. Yo estaba esperando esto como un niño pequeño, como alguien que espera un regalo, y eso es lo que es, un regalo. Este video es un regalo. Los viajes internacionales que cruzan la cordillera de los Andes son hermosos, demasiado hermosos. En todos los pasos fronterizos hay paisajes alucinantes, cosas súper lindas. Recuerdo la primera vez que crucé la cordillera en bus, fue muy lindo. De lo que yo recuerdo, tengo entendido que los buses que cruzan por aquí son unidades de un piso. Poder tener esta visión de copiloto y ver la ruta desde acá es una maravilla, da una perspectiva completa, es un privilegio. En Argentina, con este paso puedes llegar a Junín de los Andes y después a San Martín de los Andes. Hay otro paso un poco más al norte que se llama Pino Achado y ese paso tiene buses de 2 pisos que hacen la ruta Temuco-Neuquén. Como ven, es una ruta de montaña, podemos ver los bosques a nuestros costados, la altura desde un lado y los árboles en la ladera desde el otro lado. Nos tocó un día demasiado lindo, soleado, con buen tiempo y en algunas zonas hay nieve, porque todo esto recibe nieve en estas fechas. El paso Mamuil Malal generalmente funciona todo el año, me refiero a que no tiene cierre por nevadas, como sí ocurre en otros pasos. Acá hay nieve, pero limpian el camino constantemente, ponen sal en la carretera y los vehículos circulan bien. En América Latina somos privilegiados de tener lugares tan bonitos y yo soy una persona muy afortunada de poder vivir esto y poder compartirlo con ustedes. Yo en eso soy una persona muy agradecida de Dios, algunos ya conocen un poco de mi historia. Yo acá publico sobre viajes y transporte público, son bitácoras, acá comparto mis viajes y aventuras. Te invito a que te suscribas si te gusta eso y si quieres ver más viajes y aventuras. Pero yo no siempre fui tan viajero y viajar tampoco resuelve todas las inquietudes que uno tiene en la vida. Años atrás, cuando yo estaba en la universidad, pololeaba, que pololear en Chile es tener una novia, tenía novia. Nosotros y nuestras palabras únicas, nuestros modismos muy propios de Chile. Y bueno, tenía novia y también siempre tuve el bichito, la idea de compartir mis aventuras, es algo que me nace naturalmente. En esa época miraba mucho a otras personas que viajaban y publicaban sus viajes, veía fotos en Flickr y en otros sitios con los parques nacionales, las cascadas, los bosques, las aves, y me daba mucha ganas de viajar, pero no tenía el dinero para hacerlo. La vida nos llevó a caminos distintos, yo ahora estoy soltero, pero me quedé con ese gusto por ver viajeros, por seguir sus bitácoras de viaje, por ver sus fotos, sus aventuras, y soñaba con hacer algo parecido. Por eso también es muy bonito poder hacer estos videos, porque ya no es un sueño, es una realidad. Y ustedes lo ven como algo muy normal, pero yo me tardé años en hacer esto. Y gracias a Dios puedo vivir y hacer estas cosas tan lindas. ¿Se da cuenta, chiquillo? Miren, es la laguna Quillelhue, qué cosa más
linda, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Estamos en el mirador de la laguna Quillehue, por fuera tenemos sol, pero no recuerdo que hiciera calor, había algo de viento frío. En las montañas es común que haya sol, pero que haga frío. Siempre que visiten una zona de montaña vayan bien abrigados. La laguna Quillehue es un lugar muy bonito, tal como en el Cerro de las Painetas, las montañas que se ven junto a la laguna son la frontera internacional, y detrás de esos cerros está el lago Tromén. Yo no conocía acerca de esta laguna, pero me encantó el lugar, además de que es genial verlo con nieve. Las vistas son muy bonitas, tanto de la carretera bordeando la laguna como de las montañas que hay alrededor y de los bosques. Los bosques acá son muy bellos, el aire que se respira es muy puro y da una tranquilidad en el corazón poder ver y disfrutar de todas estas cosas. En el lugar también pedí que me hicieran algunas fotos, las comparto muy chocho. Chocho acá en Chile es alguien muy feliz, feliz con algo o feliz de alguien, tiene su matiz. Aunque en otros países esa palabra me parece que significa otra cosa. Todavía nos quedan algunas cosas por ver, pero antes paso el aviso de siempre. Este video es presentado por Mis Libros. Yo soy escritor, vender mis libros ayuda a financiar estos viajes locos. Corte de cinta, Yo Cero del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas esperan por ti. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y también la mayoría de mis viajes yo los pago, no es que me los regalen o que me inviten, quizás más adelante sí me invitarán, pero de momento los financio yo. Mi otro trabajo es editar libros independientes. Si quieres publicar de forma independiente, yo me dedico a hacer esto. Tú tienes tu manuscrito y yo lo transformo en un libro. Puedes escribirme a cintarrotachilla@gmail.com. Estoy disponible para lo que necesites. Este tour de Turismo Florencia tiene un valor actual de 42.000 pesos, unos $60. Hay pocas agencias de turismo que ofrecen esta ruta. Creo que vi otro par más, pero no tenían una fecha concreta de viaje. Reitero en que les recomiendo agendarlo con tiempo porque este tour no funciona todos los días. En Pucón el mayor fuerte es el rafting, el tour de la zona con las termas, visitar Huilo Huilo, las termas geométricas, hacer actividades en el volcán Villarrica. Entonces este tour es muy bonito, pero va quedando de lado y no lo conoce mucha gente, por eso no sale tan seguido. Nos queda la última parte que no deja de ser importante y memorable, créanme que lo es. Después de la laguna Quillehue vimos varios autos parados y algunas araucarias. Hay un sendero de trekking que atraviesa el bosque hasta llegar a unas lagunas escondidas que nosotros no hicimos. Me encantaría hacer esto en otra oportunidad. Y toda esta zona está cubierta de nieve. El paso Mamuil Malal o paso Tromén tiene cerca de 1200 metros de altitud. Estamos como a esa altura, un poco menos. No es tanta altura, así que no hay problemas de apunamiento ni malestares físicos, nada de eso, pero sí hace frío. En el camino podemos ver el hermoso volcán Lanín. La cumbre de ese volcán también es límite fronterizo. El volcán Lanín tiene algo más de 3.700 metros de altitud, es bastante grande en relación a las otras montañas de la zona. Es un volcán activo, aunque su última erupción fue hace más de 2000 años. Los bosques de la zona tienen varios árboles, como las hermosas e icónicas araucarias, tan importantes que toda esta región se llama Araucanía. Hay otros árboles muy lindos, como el ciprés. También hay bosques de coigüe, ejemplares de ñirre y otros árboles como la lenga. Por esta zona está la clásica postal de la Araucanía en medio de la carretera. Las araucarias son árboles que tardan mucho tiempo en crecer, viven muchos años y están protegidas por ley. Entonces, para hacer la ruta, respetaron las araucarias que estaban acá. Nosotros paramos en el tour en esta zona, pero antes de hacerlo fuimos hasta el final del país. Llegamos hasta el paso fronterizo Mamuil Malal y de ahí empezamos a devolvernos. Si uno traza una línea recta entre este paso fronterizo y la costa, que ya tiene cerca de 150 kilómetros, somos un país angosto, aunque en otras partes de la región es más ancho. Justo esta parte específica es algo angosta. Finalizo este video con el hermoso bosque de araucarias. Esto es una parada en el camino, puedes bajar y caminar entre los árboles gigantes, es una hermosura. Los araucarias son uno de mis árboles favoritos, son árboles muy lindos y también muy longevos, viven cientos de años. Ver muchas araucarias y respirar ese aire puro es un placer enorme, 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 y me da un gusto enorme también poder compartirlo acá con ustedes. Me parece que hay un sendero pequeño, pero no estoy seguro. Como el lugar tenía nieve, en cada pisada uno enterraba los pies en la nieve,
terminé todo mojado, pero es un lugar muy bonito. También pedí que me tomaran algunas fotos y yo tomé algunas fotos a otros turistas. Me siento muy feliz de poder estar aquí y espero que esa felicidad se logre transmitir, que ustedes en sus casas o donde sea que ven esto lo disfruten tanto como lo disfruté yo. El guía, Luis Carrasco, además de llevarnos a este lugar, también me contó un poco de su vida. Él era camionero y ahora también hace grabaciones en dron cuando hace estos paseos. Nos hizo una linda grabación con el dron. Vean esta maravilla, ¿no? Sí, muy hermoso. Realmente el paisaje es alucinante y yo creo que también el video no siempre le hace tanta justicia. La última parte de este video es de la laguna Quillehue, pero en esa zona donde estaban los autos parados. Nosotros también paramos ahí, solo que en vez de hacer el sendero de caminata para ver las lagunas dentro del bosque, nosotros bajamos a la playa congelada de la laguna Quillehue. Y qué decir, el lugar es súper bonito. Me despido con estas vistas. Esto es el otro extremo de la laguna. El tour continúa, nosotros tenemos que ver algunas cascadas muy bonitas en los alrededores de Pucón, pero eso quedará para otro video, porque si no sería muy largo. Que disfruten, que descansen, que puedan compartir lindos momentos en familia y dar las gracias por su sintonía. Que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho. Ojalá que hayan disfrutado mucho de todo este paseo tan hermoso y si les gustó que lo puedan compartir con más gente. Chao, que estén muy bien, cuídense, bendiciones.